Tengo 34 años, y hasta hace poco, creía que mi vida era bastante sencilla. 8 años de matrimonio con una mujer que, pensaba, conocía mejor que a nadie. 2 hijos pequeños, una casa modesta y un trabajo exigente como jefe de proyecto en una constructora. Siempre me he esforzado por mantener a mi familia, aunque eso significara pasar menos tiempo en casa del que me gustaría. Pero para mí, eso era ser esposo y padre, trabajar duro por su futuro. Todo cambió hace unos 6 meses. Empezó sutilmente, casi imperceptible, pero ella pasaba cada vez más tiempo con el móvil, riendo con mensajes que no me mostraba, bloqueando la pantalla cada vez que me acercaba. Al principio, pensé que eran cosas sin importancia, quizás hablando con amigas, pero luego empezó a salir más. Decía que iba a salir con amigas o a hacer recados, pero se ausentaba durante horas, a veces toda la noche. Una noche, no regresó hasta casi las 2 de la madrugada. La esperé despierto, dando vueltas por el salón, intentando no dejar que mis pensamientos se descontrolaran. Cuando entró por la puerta, le pregunté dónde había estado. No fui agresivo, solo estaba preocupado, pero ella explotó, me dijo que la estaba asfixiando, que estaba actuando como un paranoico. Me quedé atónito. Fue entonces cuando soltó esa frase que se me quedó grabada: quizás tú seas la razón por la que no quiero estar en casa. Quizás sea tu culpa. Fue como una bofetada. Trabajo 60 horas a la semana para mantener a nuestra familia a flote, y me dice que es mi culpa que ella nunca esté en casa. Me tragué la frustración, pero la duda ya había empezado a insinuarse. Pequeñas cosas se fueron sumando, el tiempo extra que pasaba arreglándose antes de salir, los mensajes misteriosos, las llegadas tardías. Quería creer que simplemente estaba pasando por una fase, pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. Un par de semanas después, la confronté de nuevo. Esta vez no me contuve. Le pregunté directamente si había alguien más. Su reacción, negación total. Se puso aún más a la defensiva que antes, acusándome de ser controlador, paranoico e inseguro. Le dio la vuelta a la situación, haciéndome sentir como si yo fuera el problema. Pero sus palabras no coincidían con sus actos. Algo no encajaba, y mi instinto no me dejaba pasar por alto. Así que, una noche después de que se acostara, hice algo que nunca pensé que haría: revisé su teléfono. No fue de la nada, tenía razones para sospechar y necesitaba respuestas. La mayoría de sus mensajes habían desaparecido, borrados, pero había dejado lo suficiente: una conversación de texto medio borrada con alguien que no reconocía. El tono de los mensajes era coqueto, demasiado coqueto para alguien que se supone que está casado. Me quedé allí mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sentí como si me hubiera atropellado un camión. Mi mujer me estaba engañando. La realización me invadió lentamente, mezclándose con ira y traición. Me quedé sentado allí durante lo que parecieron horas, repasando cada momento de los últimos meses, juntando todas las pequeñas señales que había ignorado. Pero lo peor ni siquiera fue la infidelidad, fue el hecho de que me había estado mintiendo a la cara, manipulándome, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, la confronté de nuevo. Le dije que sabía de los mensajes, que tenía pruebas. Ni siquiera se inmutó. En lugar de eso, redobló la apuesta, negando todo. Dijo que estaba loco, que tenía problemas de confianza, que me estaba inventando cosas. Y entonces me soltó algo que nunca olvidaré: si sigues presionándome así, le diré a todo el mundo que has sido abusivo. ¿A quién crees que van a creer, a mí o a ti? Me quedé sin palabras. ¿Abusivo? Nunca la había tocado, nunca siquiera había levantado la voz más allá de las discusiones normales, y sin embargo, ahí estaba ella amenazando con pintarme como una especie de monstruo. Fue entonces cuando me di cuenta de que era capaz de cosas mucho peores que la simple infidelidad. Estaba dispuesta a destruirme, a mentir y manipular de maneras que ni siquiera había imaginado. Esa misma noche, después de esa conversación tan reveladora, decidí que tenía que protegerme. Estaba claro que la situación se estaba saliendo de control y que mi palabra no valdría nada contra la suya si llegaba a acusarme de algo así. La idea me aterraba, pero no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que ella ejecutara su plan. Me sentía solo y desesperado,
pero a la vez, una rabia fría empezaba a apoderarse de mí. No iba a permitir que me destruyera. Tenía que encontrar una forma de defenderme, de demostrar la verdad. Así que, con el corazón encogido pero con la determinación renovada, tomé una decisión drástica: instalé cámaras de seguridad en casa. No era algo que me enorgulleciera, pero no veía otra opción. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que demostrara la verdad, que desmintiera sus mentiras. Sabía que era una medida invasiva, pero sentía que mi vida, mi reputación y mi futuro estaban en juego. Aquella noche, el sueño se me negó rotundamente. Era imposible conciliarlo. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, como un disco rayado. Era una maestra en el arte de convertir sus acusaciones en armas letales. Sabía perfectamente que si lograba pintarme como un abusador, mi reputación quedaría hecha trizas, mi trabajo se esfumaría, y lo peor de todo, se quedaría con los niños. El terror me atenazaba. Sentía como si toda mi existencia pendiera de un hilo, al borde de un precipicio, y bastaría una sola acusación falsa para que todo se derrumbara a mi alrededor. Pero en medio de esa noche interminable, una idea germinó en mi mente. Comprendí que, si ella llegaba a materializar su amenaza, necesitaría pruebas irrefutables, algo sólido que me protegiera. Fue entonces cuando tomé la decisión de instalar cámaras de seguridad en casa. Nada turbio, solo en las zonas comunes, el salón, la cocina, los pasillos, lugares donde cualquier acusación de maltrato podría ser desmentida con contundencia. Pensé que si intentaba incriminarme, tendría la evidencia para mostrar lo que realmente sucedía. Durante las siguientes semanas, seguí su juego. No dejé entrever que estaba al tanto de sus maquinaciones. Mantuve un perfil bajo, traté de conservar la calma y esperé pacientemente. No quería darle ningún motivo para que sospechara de mis planes. Y entonces, una noche, sucedió. Estábamos discutiendo de nuevo, algo habitual por aquel entonces. Había renunciado a intentar que admitiera su aventura, ya no tenía sentido. Simplemente seguiría mintiendo. Pero esta vez, fue más allá. Empezó a gritarme, acusándome de ser agresivo, de estar asustándola. Pero yo no estaba gritando. Ni siquiera estaba cerca de ella. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba preparando el terreno. Y entonces, se lanzó contra la pared, gritando a pleno pulmón, para de pegarme. ¿Por qué me pegas? Me quedé helado. Estaba lejos de ella. Ni siquiera la había rozado. Pero su actuación era digna de un Oscar. La forma en que chillaba, los sollozos falsos, era espeluznante. Si alguien hubiera presenciado la escena, la habría creído sin dudarlo, y eso era precisamente lo que ella buscaba. Se fue dando un portazo escaleras arriba, llorando a gritos, y se encerró en el baño. Yo me quedé de pie en el salón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Este era el momento. Iba a llamar a la policía, a decirles que había sido violento. Iba a arruinar mi vida. Pero entonces, recordé las cámaras. Saqué mi teléfono y revisé las imágenes con manos temblorosas. Allí estaba, claro como el agua, yo de pie cerca de la cocina, sin acercarme a ella, en el momento en que se lanzaba contra la pared. El alivio que me invadió fue inmenso, pero rápidamente fue reemplazado por la rabia. ¿Cómo podía ser capaz de hacer algo así? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para destruirme? No la confronté de inmediato. Necesitaba un plan. Copié el metraje, lo guardé en múltiples lugares, mi teléfono, un pendrive. Incluso me lo envié por correo electrónico para tener una copia de seguridad. No iba a permitir que se saliera con la suya, pero sabía que tenía que ser inteligente. No podía simplemente echarle las imágenes en la cara. Tenía que golpearla donde más le doliera. A la mañana siguiente, contacté con un abogado. Le expliqué todo, la infidelidad, las mentiras, las amenazas, y ahora, el montaje del maltrato. Le mostré las grabaciones y se quedó de piedra. Me dijo que era uno de los casos más claros de manipulación que había visto en su vida. Discutimos mis opciones. Me aseguró que tenía pruebas suficientes para solicitar el divorcio y, lo que era aún más importante, para luchar por la custodia completa de los niños.
Durante los días siguientes, me dediqué a recopilar cada fragmento de evidencia que pude encontrar. Imprimí los pocos mensajes de texto que había logrado recuperar, guardé todas las grabaciones de las cámaras y me preparé para la inevitable guerra. Antes de ese momento, tenía que mantener la calma, aparentar normalidad, hasta que todo estuviera listo. Aún no la había confrontado, aún no le había revelado que estaba al tanto de sus tejemanejes. Actuaba como si nada pasara, como si sus amenazas no me afectaran en lo más mínimo, pero por dentro hervía de rabia. Finalmente, llegó el día, la notifiqué con los papeles de divorcio. Su reacción fue inmediata. Se enfureció. Me gritó, acusándome de intentar destruir su vida, de abandonar a nuestra familia. Incluso intentó tergiversar las cosas una vez más, alegando que yo había sido emocionalmente abusivo durante años, que todo esto no era más que una venganza. Pero no caí en su juego. Mantuve la calma. Le dije que tenía las grabaciones y que ya había hablado con mi abogado. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando dije eso. Por primera vez, pareció asustada, realmente asustada. Se dio cuenta de que sus mentiras ya no funcionarían, que no podría manipularme como lo había hecho antes. Intentó discutir, trató de inventar excusas, pero no me moví de mi posición. Había esperado demasiado tiempo para este momento. Durante las semanas siguientes, las cosas se pusieron muy feas. Intentó de todo, lágrimas, rabia, amenazas. Pero yo tenía la sartén por el mango. Mi abogado era brillante. Utilizó las grabaciones para destrozar su credibilidad en el tribunal. Ella no podía negar lo que aparecía en las cintas. El juez vio a través de sus mentiras y, al final, gané la custodia completa de los niños, la casa, todo. Apenas consiguió derechos de visita. El tribunal la reconoció por lo que era, una persona manipuladora y engañosa, dispuesta a arruinarme para encubrir su propia culpa. Ojalá pudiera decir que me sentí bien, pero, en realidad, fue agridulce. No quería que las cosas llegaran a este extremo. Nunca quise que mi matrimonio terminara de esta manera, pero no me dejó otra opción. No fue una victoria que deseara, sino una necesaria. Pensé en todos los años que habíamos pasado juntos, en los buenos momentos, en las veces que pensé que éramos felices, y en todo lo que había sacrificado por esta familia. Ahora estaba contemplando los restos de una relación que se había construido sobre mentiras. En la sala del tribunal, se dictó la sentencia final, y aunque sabía que había hecho lo correcto, sentía un vacío en mi interior. Un matrimonio no se disuelve simplemente en un tribunal, se hace añicos de una manera desordenada y dolorosa. Después del caso judicial, las cosas se calmaron un tiempo. Dejó de lado las teatralidades, no más peleas a gritos, no más amenazas. Pero yo sabía que no debía confiarme. Las personas como ella no se rinden fácilmente. El hecho de que lo hubiera perdido todo, la casa, los niños, su libertad para manipular la narrativa, significaba que estaba hirviendo por dentro, esperando su próximo movimiento. Unos días después de la decisión del tribunal, apareció en la casa sin avisar. Se suponía que debía llamar antes de cualquier visita, pero ahí estaba, parada en el porche. Se veía diferente, desaliñada, no como su habitual yo perfeccionista. Había algo raro en ella, una energía maníaca justo debajo de la superficie. No puedes alejarme de ellos, escupió, con los ojos desorbitados. ¿Crees que esto se ha terminado? Lo tienes todo, ¿verdad? La casa, los niños. Pero eso no va a durar. Ya lo verás. Lo vas a arruinar. Estaba harto de sus jueguecitos, cansado del drama, pero algo en su tono de voz me heló la sangre. A pesar de todo, me mantuve calmado, sabía que cualquier reacción no haría más que alimentar sus delirios. Acorté la conversación, le dije que tenía que irse o me vería obligado a llamar a la policía. Y se marchó después de más gritos, pero no sentí que fuera el final, sino el principio de algo peor. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas extrañas. Pasaba con el coche por delante de la casa a horas intempestivas, reduciendo la velocidad lo justo para que la viera, como si quisiera que supiera que estaba ahí. Una vez, incluso apareció en mi trabajo, esperando en el aparcamiento como para intimidarme. Tuve que pedir una orden de alejamiento solo para mantenerla a raya. Era surrealista.
Esa era la mujer a la que una vez amé, con la que había construido una vida, ahora reducida a esta sombra impredecible y vengativa. Pero mientras ella estaba ocupada planeando cómo destruirme, yo iba un paso por delante. Las cámaras seguían grabando. Cada visita, cada pasada en coche, cada vez que intentaba aparecer sin avisar, todo quedaba registrado. Había aprendido mi lección, la evidencia es lo único que habla cuando se trata de alguien como ella, y no iba a permitir que convirtiera esto en otra ronda de manipulación. Una noche, aproximadamente un mes después de la sentencia judicial, recibí una llamada de mi abogado. Al parecer, ella había intentado presentar una denuncia contra mí, alegando que le estaba impidiendo ver a los niños, violando el acuerdo de visitas. Se pintó a sí misma como la víctima una vez más, diciendo que le estaba negando el acceso a sus propios hijos, tratando de poner a todos en su contra. Pero, como un reloj, las cámaras vinieron a mi rescate. Tenía imágenes de cada interacción, de cada visita programada que ella no cumplió, de cada vez que mintió o intentó tergiversar la situación a su favor. La denuncia fue desestimada casi de inmediato. Esta vez, sin embargo, no me contenté con solo defenderme. Quería pasar a la ofensiva. Había cruzado la línea demasiadas veces. No iba a quedarme sentado sin hacer nada y dejar que se saliera con la suya. Así que me aseguré de que mi abogado solicitara una modificación de la custodia. Quería restringir aún más sus derechos de visita. Era inestable, y tenía pruebas más que suficientes para demostrarlo. El constante acoso, las mentiras, su incapacidad para cumplir el calendario de visitas, todo ello pintaba un cuadro claro de alguien no apto para estar cerca de nuestros hijos. La audiencia llegó rápidamente. Recuerdo estar sentado en la sala del tribunal, mi abogado presentando todas las pruebas, los pasajes en coche, las visitas no anunciadas, las falsas acusaciones. Podía sentir sus ojos sobre mí, hirviendo de odio, como si todo esto fuera una especie de elaborado plan por mi parte. Pero la verdad estaba ahí, clara como el agua, capturada en cámara. Ella trató de defenderse, por supuesto. Dijo que la estaba alienando de los niños, que la estaba vigilando como si fuera una especie de acosador paranoico. Tejió su tela de mentiras, pero el juez no se lo creyó esta vez. Las imágenes no mentían. Ya no era solo mi palabra contra la suya, sino una evidencia irrefutable. El juez falló a mi favor. A partir de ahora, solo se le permitirían visitas supervisadas, e incluso éstas serían limitadas. Intentó destruirme, pero al final, fue ella la que se quedó sin nada. Pude ver la derrota en sus ojos cuando el juez leyó la sentencia. Parecía más pequeña, desinflada, como si la realidad de su situación finalmente la hubiera golpeado. Después de la audiencia, salí del juzgado sintiendo una extraña mezcla de emociones, alivio, sí, pero también tristeza. Yo no quería esto. Nunca quise pelear por la custodia en la corte o usar cámaras para demostrar mi inocencia. Nunca quise pensar en la mujer con la que me casé como una manipuladora y mentirosa. No era así como imaginaba que terminaría nuestra historia. El peso de todo lo sucedido me oprimía el pecho, un nudo amargo en la garganta. A pesar de todo, una parte de mí, muy en el fondo, aún sentía algo por ella, por la persona que había sido antes de que todo se torciera. Esa fue la persona en la que se transformó, o quizás siempre fue así y yo estuve demasiado ciego para verlo. Los meses que siguieron fueron más tranquilos, más serenos. Los niños se adaptaron a la nueva rutina, y me esforcé al máximo para crear una sensación de normalidad para ellos. Eran demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que había sucedido, y por eso estuve agradecido. No quería que crecieran sabiendo lo tóxica en lo que su madre se había convertido. Desde entonces, no he sabido mucho de ella. Se mudó a otro estado poco después de perder las visitas supervisadas, probablemente para empezar de nuevo en un lugar lejos del desastre que había creado. Todavía no estoy seguro de si intentará volver a nuestras vidas algún día, pero estoy preparado si lo hace. Las cámaras siguen instaladas, las pruebas siguen ahí, y nunca bajaré la guardia. Al reflexionar sobre todo esto, he llegado a la conclusión de que a veces las personas en las que más confiamos son las capaces de hacernos el mayor daño. La traición no fue solo por la aventura, fue por lo lejos que estaba dispuesta a llegar para protegerse a sí misma, incluso si eso significaba destruirme en el proceso. Pero no iba a ser otra de sus víctimas.
Luché, y gané. Si hay algo que he aprendido, es que no se puede dar nada por sentado, ni la confianza, ni el amor, ni siquiera la propia seguridad. Y si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, no esperes, no permitas que las mentiras se agraven. Protégete, obtén las pruebas, obtén los hechos, y prepárate para defenderte cuando llegue el momento. Sinceramente, ha sido una experiencia brutal, un antes y un después en mi manera de ver la vida. Y bueno, si has llegado hasta aquí, quizás podrías suscribirte al canal. Nunca sabes cuándo podría desarrollarse otro capítulo salvaje de la vida. La verdad, ha sido una experiencia infernal hasta ahora. Espero que mi experiencia pueda servir de algo a alguien.